todo se retrasó. Sin embargo, ¿sabes a quién no destanteó este tiempo? A nuestro Dios, a quien tú y yo debemos estar conociendo cada día más, según tú y yo nos vamos entrenando en este asunto de la vida en Cristo. Ya que es, como quien dice, un cuento de nunca acabar. Vamos nosotros a llegar a pasar a la vida eterna, y ¿sabes qué vamos a seguir haciendo? Vamos a seguir conociendo de nuestro Dios. Vamos a seguir adorando a nuestro Dios. Vamos a seguir sirviendo a nuestro Dios. Quiero que se vayan al libro de Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. Y creo que ya los tenían ahí en la pantalla. Entonces, Primera de Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, dice lo siguiente: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es una gran tarea la que tú y yo tenemos que lograr en esta vida. No es una tarea imposible de lograr. Si fuera imposible, Dios no nos la hubiera dado para llevarla a cabo. Y lo que se hace aún más imposible, según puedo identificar, es que Dios nos está hablando aquí a cada uno de nosotros. Pablo está hablando a cada miembro de la iglesia en Corintio. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo, ¿sí? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo? Está hablando a cada miembro, y a la vez está hablando a la iglesia como un todo. El Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros porque hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Hemos aceptado el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y eso nos hace parte los unos de los otros. Lo cual quiere decir que tú y yo debemos trabajar en unión. Que debemos poner todas nuestras diferencias a un lado, nuestras opiniones los unos de los otros a un lado, para trabajar en unión, porque el Espíritu Santo que habita en mí es el mismo Espíritu Santo que habita en ti. ¿Cómo es que podemos estar en contra el uno del otro y decir yo estoy bien, y tú también decir yo también estoy bien? Si es el mismo Espíritu que habita en las dos personas, 3, 4, 5 o 1000, tenemos que trabajar en unión. Y para esto es este entrenamiento efectivo del cual hablamos en la palabra de Dios. La semana pasada hablamos de entrar al campo de batalla, y para entrar al campo de batalla, tú y yo tenemos que adiestrarnos sobre el entrenamiento, y debe ser efectivo. Ahora, los hijos de Dios que hemos sido salvos por la sangre de Cristo Jesús, lavados por la sangre de Cristo Jesús, ¿a qué es que somos llamados? Y podemos decir que somos llamados a ser obedientes, podemos decir que somos llamados a ser libres, podemos decir que somos llamados a ser parte de la iglesia, pero esto lo podemos resumir en una sola palabra. Todas estas cosas que podemos identificar, y eso es adorar. Hemos sido llamados a adorar. ¿Qué es lo que dicen estos versículos? Que porque tenemos el Espíritu Santo de Dios no podemos ignorar tal cosa, que Él pagó por nosotros y fue un precio muy alto. Por consiguiente, glorificad pues a Dios en vuestras vidas. En toda nuestra manera de vivir es que debemos glorificar a Dios. Eso quiere decir que en todo tiempo y en todo lugar tú y yo debemos preocuparnos en el entrenamiento que tenemos por alabar
a nuestro Dios, por adorar a nuestro Dios. Que nuestra vida sea una de adoración en todo tiempo y en todo lugar, sin importar qué es lo que estemos haciendo, por qué situación estemos pasando y en dónde estemos. Toda nuestra vida es una de entrenamiento para cuando llegue aquel día, el día del Señor. ¿Cómo es que tú y yo le adoramos? ¿Cómo es que tú y yo nos entrenamos para hacer este asunto? O sea, esta cosa que se llama vida. Y podemos nosotros regresar al tiempo y ver desde nuestra niñez que desde que el ser humano nació, comenzó a ser entrenado para ser una mejor persona, aún sin Cristo Jesús. Nuestros padres se preocuparon porque fuéramos higiénicos, porque tuviéramos ropa que vestir, porque tuviéramos alimento en la mesa, por obtener una educación. Nos enseñaron a hablar, nos enseñaron a caminar, nos enseñaron a trabajar, nos enseñaron a hacer todas las cosas para ser una mejor persona dentro de la sociedad, a respetar y a cómo aprender a ser respetado y todas estas cosas. Todo con el fin de poder tener un mejor enfrentamiento cuando llegue aquel día. Si los padres crecieron en el cristianismo y están yendo a la iglesia y tienen una relación con Dios por medio de Jesucristo, el niño es enseñado aún mejor. Porque desde una temprana edad se le enseña a relacionarse con Cristo Jesús para que pueda comenzar a adorar a Dios como es debido, en todo tiempo y en todo lugar. Y todas estas cosas nos ayudan para cuando tú y yo lleguemos a aquel día final. Ahora que tú y yo hemos llegado al conocimiento de Cristo Jesús, estamos aprendiendo a cultivar una vida espiritual disciplinada. Estamos aprendiendo a cultivar una vida espiritual disciplinada. ¿Quién tiene que cultivar esa vida disciplinada? Tú y yo. O sea que es nuestra responsabilidad, se nos ha dado todo lo necesario, todo lo que necesitamos para que tú y yo podamos cultivar tal vida, que debe ser disciplinada, basada en la obediencia, constante en la oración y el estudio de la palabra de Dios. Todo esto con el fin de obtener visión, con el fin de madurar en la fe, y con el fin de imitar el amor de Cristo y vivir según la voluntad de Dios. Porque esto es lo que nos va a llevar a cruzar esa línea para entrar en la eternidad y poder estar todo el tiempo de la eternidad con el Señor. El entrenamiento en el cual nos hemos enlistado debe ser efectivo para lo que hemos sido llamados. Y tú y yo no hemos sido llamados a ser temporales. Tú y yo no hemos sido llamados a ser holgazanes. Tú y yo no hemos sido llamados para estar ahí de bonitos y bellos. Hemos sido llamados para adorar al Señor, para servir a Jehová Dios de los ejércitos. Hemos sido llamados a la eternidad, para pasar la eternidad con nuestro Señor. Y este entrenamiento es lo que tiene en mente. El que tú y yo estemos preparados, que cuando entremos a la batalla, en cuanto a la vida, tú y yo sepamos qué hacer y sepamos perfeccionar lo que estamos aprendiendo, a adorar a Dios en todo lugar, a alabar a Dios, sea de día o sea de noche. En este capítulo de 1 de Corintios, el capítulo 6, Pablo trata la llamada a la santidad. Y nosotros sabemos que, por lo que hemos estudiado en semanas pasadas, que la iglesia en Corintio era una iglesia que tenía muchos problemas. Si nosotros queremos saber qué tan mal estamos en nosotros en cuanto a problemas, solo tenemos que ir a la iglesia a leer la primera y segunda de Corintios y nos vamos a poder identificar con muchos de los problemas que ellos tenían. Ahora, no es solamente para identificar, sino para tratar de arreglar
Y es lo que está llamando Pablo la atención aquí. Es un llamado a la santidad, un llamado a la pureza, a la pureza de la vida del creyente, abarcando dos áreas críticas. En primer lugar, la resolución interna de conflictos legales sin recurrir a tribunales paganos. Y si leemos los primeros versículos del capítulo 6, nos vamos a dar cuenta que allí los hermanos estaban teniendo problemas entre ellos. O sea que de lo que te estaba hablando al principio, se nos dificulta trabajar en unión, aunque tenemos el mismo espíritu, tenemos el mismo sentir, o debemos tener. Y estos hermanos se estaban apuntando el uno al otro, acusando el uno al otro, pero no iban con su pastor, no iban con sus hermanos en la fe que tal vez tenían más madurez que ellos, sino que ellos los llevaban a las cortes, los llevaban a los tribunales y los demandaban, pidiendo consejo a los paganos de cómo debían arreglar este asunto. Y esa es una de las cosas que está tratando Pablo aquí, los conflictos entre los hermanos. La segunda cosa es la imperativa necesidad de huir de la inmoralidad sexual que trata el resto del capítulo. Y ahí es donde despegan la conclusión de los versículos 19 y 20, es la conclusión. ¿Cómo arreglar estos asuntos que suceden entre nosotros? No podemos trabajar en unión, hay demasiada inmoralidad sexual, a nadie le importa, todo está bien, no pasa nada, todo el mundo lo hace. Pero tú y yo tenemos una responsabilidad más grande. Tú y yo hemos sido llamados a ser adoradores en espíritu y en verdad del Señor, de Jehová Dios de los ejércitos. Y estas cosas no tienen cabida en la adoración que tú y yo debemos tener para con nuestro Dios. Y para eso es que estamos siendo entrenados. Hemos sido sacados de la inmundicia, hemos sido sacados del pecado por Cristo Jesús. ¿Cómo podemos permanecer aún en ello y decir que está bien? El entrenamiento entonces no estaría sirviendo de absolutamente nada. Y tú y yo tenemos que tener algunas cosas en mente si es que vamos a tomar en cuenta este entrenamiento que estamos obteniendo. Tú y yo tenemos que enfocarnos en primer lugar en conocer a Dios. El entrenamiento más grande que tú y yo vamos a tener como creyentes es conocer a Dios. Dijo Joel, si queremos imitar a Dios, pues tenemos que conocerle. Tenemos que apegarnos a Él para saber cómo se mueve, qué hace, qué dice, cómo piensa. Porque nuestro deber es adorarle, nuestro deber es estar con Él y agradarle. El versículo 13 del capítulo 6 dice lo siguiente: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como al otro destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y esto Pablo les está recordando a los corintios después del versículo 12, donde dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Tú y yo no podemos tener esta misma manera de pensar. Tenemos que enfocarnos en la última parte del versículo, la cual nos dice que el Señor es para el cuerpo y el cuerpo para el Señor. Tú y yo tenemos que preocuparnos por conocer a nuestro Dios. Tú y yo tenemos que preocuparnos por acercarnos a nuestro Dios como es digno de acercarnos, y Él pueda oírnos y nosotros podamos escucharle. El creyente es propiedad de Cristo. El creyente es propiedad de Cristo porque Cristo Jesús ha pagado por él. Cristo Jesús le rescató. El cuerpo no nos pertenece a nosotros mismos. Fuimos comprados por precio y precio de sangre. Por lo consiguiente no tenemos potestad sobre nosotros mismos. Somos del Señor. Y ahí es donde comienza nuestro conocimiento de Dios. Ahí es donde comienza lo que tú y yo nos decimos ser hijos de Dios, donde Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Tú y yo tenemos que saber qué tipo de relaciones que tenemos con Dios.
Porque todo esto se basa en que nosotros conocemos a Dios para saber cómo comportarnos y cómo llevarnos en todo tiempo y en todo lugar. Somos templo del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. En el momento de la salvación, el Espíritu Santo de Dios tomó residencia en el creyente, haciendo de él su habitación permanente, convirtiéndolo en miembro del cuerpo de Cristo. Tú y yo no solamente le pertenecemos a Jesús, sino que porque le pertenecemos a Jesús hemos pasado a ser miembros del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Miembros del cuerpo de Cristo en quienes el Espíritu Santo de Dios habita, lo cual nos da o nos lleva a conocer a Dios como necesitamos conocerle. Y no quiero meterme mucho en esto porque es totalmente otro mensaje, pero el punto es de que tú y yo debemos preocuparnos por conocer a Dios. ¿Cómo vamos a conocer a Dios? ¿Dónde vamos a obtener la información para conocer a Dios? En ese libro que tienes enfrente de ti. Hay que buscar en ese libro, hay que estudiar ese libro, hay que meternos en ese libro con toda confianza, para que el Señor pueda hablarnos y pueda revelarse a nosotros y revelar lo que Él quiere revelar de sí mismo, para que nosotros vayamos entendiendo y vayamos sabiendo quién es Él. En tercer lugar, conocer a Dios nos ha dado el propósito más grande e importante que podemos practicar mientras vivimos en este mundo: adorar. Adorar al Señor en todo tiempo y en todo lugar. Eso es lo más importante que tú y yo tenemos que hacer, porque en todo tiempo y en todo lugar tú y yo debemos adorar al Señor, sea lo que sea que estemos haciendo. El cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. Y tú y yo en Cristo Jesús hemos pasado a ser dignos de que el cuerpo sea para el Señor, así como el Señor es para el cuerpo. Dios desea que nos conformemos a la imagen de su Hijo Jesucristo, pues Él es quien agrada al Padre. Nos dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 15. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Ya no somos más ignorantes, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Antes de llegar al conocimiento de Jesús, nosotros oíamos hablar de Dios. Conocíamos de Dios según nosotros. Sabíamos que Dios había creado todas las cosas, ¿va? Y que Dios está en los cielos. Sabíamos que Dios está en todo lugar y muchas cosas así. Pero ahora ya no estamos en esa ignorancia. Dios se ha hecho presente personalmente, íntimamente con cada uno de nosotros que hemos llegado al conocimiento de Dios. Somos ignorantes de muchas cosas en cuanto al conocimiento de Dios, pero no de esas cosas, porque hemos comenzado a relacionarnos con Él íntima y personalmente. Y mira, en el transcurso de la vida y en el transcurso de la eternidad seguiremos siendo ignorantes de muchas cosas en cuanto a Dios. Porque en la eternidad, mientras tú y yo pasemos adorando a Dios, ¿sabes qué vamos a seguir haciendo? Conociéndole. Le vamos a seguir conociendo. Es como en el matrimonio. ¿Cuántos años tienes de casado? Yo tengo 30 años de casado. Entonces tú has de conocer bien a tu esposa, ¿verdad? Sí. O sea que entre más tiempo pasamos juntos en el matrimonio, es como que más nos vamos conociendo. Como que nuevas cosas se van revelando, nuevas actitudes y todas estas cosas. Es lo mismo con Dios, pero a un grado mucho más extenso, a un grado mucho más alto. Y el punto de todo esto es que si tú tienes una relación con Dios, es imperativo, es importante, es de suma importancia que tú y yo conozcamos a Dios lo más que tú y yo podamos. Invirtiendo tiempo en la lectura, invirtiendo tiempo en el estudio de la palabra. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios que quiere agradarle no piensa en
mantener sus libertades y derechos. Piensa en obedecer a Dios mientras sirve a los hermanos. Tú y yo no tenemos libertades propias. Tú y yo no tenemos derechos. Si recuerdas bien, cuando Jesucristo llegó a ser nuestro Salvador, nosotros entregamos todo eso. Entregamos toda nuestra voluntad para así llegar a ser la voluntad de nuestro Dios. En segundo lugar, si tú y yo conocemos a Dios, si tú y yo comenzamos a conocer a Dios y comenzamos a aplicar lo que Él nos enseña, tú y yo vamos a disciplinarnos, tú y yo vamos a vivir en disciplina y una disciplina constante. ¿Sabes cuándo se va a acabar esta disciplina y esta constancia? Cuando tú y yo muramos, cuando pasemos a la presencia del Señor. En la presencia del Señor no necesitaremos ya más esforzarnos sobre la disciplina y sobre la constancia, porque el pecado no existirá más. Va a ser un automático que cuando miremos al Señor o cuando estemos en la presencia del Señor o donde sea que estemos, tú y yo, todo lo que hagamos va a ser en adoración a Él. Pero mientras estamos aquí, el entrenamiento que Dios nos ofrece es en disciplina y en disciplina constante. Este asunto de la disciplina y la constancia son muestras del amor de Dios diseñadas para formar el carácter del creyente. El carácter de cada uno de nosotros está siendo formado, está siendo forjado, está siendo moldeado. ¿Sabes a quién? Al carácter de Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es quien agrada a Dios. Y Dios quiere que todos y cada uno de nosotros, quienes hemos sido salvos, le agrademos en todo tiempo y en todo lugar y podamos levantar nuestras manos en adoración. Con la disciplina y con la constancia nos está moldeando, está formando nuestro carácter para producir frutos de justicia y llevar a la persona a la madurez espiritual. Todos queremos llegar a la madurez espiritual. El problema es que muchos queremos llegar a la madurez espiritual por la vía corta. Y la vía corta en la madurez espiritual no existe. En la madurez espiritual no hay drive-thru. ¿Sabes lo que es un drive-thru? ¿Has ido a McDonald's o a Jack in the Box? Donde tú ordenas por la bocinita y 3-5 minutos después estás levantando tu comida. Y si se tardan más de 5 minutos, tú te indignas porque no te dieron tu comida rápida. Bueno, la madurez espiritual no hay drive-thru. Dios ya nos dio todo lo que tú y yo necesitamos para madurar espiritualmente. Como les estaba diciendo a los varones ahí mientras fuimos a orar, tenemos toda la teoría. Sabemos que Dios nos ha salvado, sabemos que Dios nos ha encomendado y nos ha enviado al mundo. Sabemos que tú y yo debemos hacer discípulos a todas las naciones, debemos enseñarles todas las cosas y bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos esa teoría aquí. Bueno, ese entrenamiento está en teoría y lo vamos a perfeccionar mientras tú y yo vamos al mundo a realmente poner en práctica dicho entrenamiento en la evangelización. Y para eso tú y yo necesitamos disciplina. Para eso tú y yo necesitamos ser constantes. Es una necesidad que tú y yo estemos produciendo para la honra y gloria de nuestro Dios. El versículo 15 del capítulo 6 nos dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo, dice Pablo. El vientre para las viandas y las viandas para el vientre, no puede ser. Los miembros del cuerpo de Cristo son exclusivamente para el uso de su
cuerpo. Y tú y yo, porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, somos del cuerpo de Cristo, pertenecemos al cuerpo de Cristo, somos el cuerpo de Cristo. Lo que quiere decir que es exclusivamente para su servicio, no para andar haciendo otras cosas que no pertenecen al Dios de los ejércitos. En Romanos capítulo 12, versículo 5 nos dice lo siguiente: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Hey, tú y yo estamos conectados de tal manera que por más mal que yo te caiga, por más mal que tú me caigas a mí, o nos hayamos peleado feamente, no nos podemos separar. Además de eso, pasaremos la eternidad juntos. Sería conveniente llegar a la humildad y buscar trabajar en unión. ¿No crees? Somos miembros los unos de los otros. Así como Cristo pagó por mí y me rescató, así Cristo pagó por ti y te rescató. A través de su cuerpo físico, Jesús demostró el amor de Dios clara, tangible y valientemente, especialmente a través de su muerte sacrificial en la cruz. Después de su ascensión corporal, Cristo continúa su obra en el mundo a través de ¿quién? De la iglesia. A través de ti y de mí, que somos sus miembros. O sea que tú y yo tangiblemente, tú y yo responsablemente y claramente debemos estar mostrando el amor de Dios en todo lo que hacemos, decimos y pensamos. Lo cual nos lleva a trabajar en unión. Porque si no estamos trabajando en unión, no vamos a poder mostrar esas cosas. Si esta mitad de acá está mostrando amor y esta otra mitad no le importa lo que esté haciendo, al fin del Señor somos, estamos dando un mensaje equivocado, un mensaje mixto, torcido. Cristo no dio mensajes torcidos ni mensajes mixtos. Su amor fue claro para con todos, en todo tiempo y en todo lugar. La iglesia no podemos darnos el lujo de hacer tal cosa. Somos miembros de su cuerpo. Y para honra y gloria de Él es que debemos hacer estas cosas. La disciplina y la constancia juegan un papel importantísimo en la vida del creyente. Dejar la disciplina y no ser constantes rendirían incapaz al cuerpo de Cristo. Imagínate tú. Dejar la disciplina y la constancia a un lado rendiría incapaz al cuerpo de Cristo. Y eso no va a suceder jamás. Y lo que estoy tratando de decirte o hacer vivo en nosotros es que tú y yo tenemos que apegarnos a la disciplina. Tú y yo tenemos que apegarnos a la constancia. ¿Por qué? Porque conocemos a Dios y lo vamos conociendo cada día más. Porque conocemos a Dios y le conocemos cada día más. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 23 dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Es cierto, tú y yo podemos hacer lo que se nos pegue nuestra gana. Aunque estamos en Cristo, aunque tenemos responsabilidades dentro de la iglesia, aunque somos miembros del cuerpo de Cristo, podemos hacer lo que queramos. Pero Pablo dice, no todo edifica. No todo conviene. La disciplina y la constancia en la vida del creyente son resultado de conocer a Dios. Nos vamos dando cuenta en realidad quiénes somos nosotros, quién éramos y quién es Dios. Y he ahí la razón por la cual nos autodisciplinamos. ¿A cuántos de ustedes les gustaría disciplinar a los demás? Nos apuntaremos luego. Para eso somos buenos. Pero aquí no se trata de eso. Si tú y yo nos disciplinamos para leer la palabra de Dios, nos va a aprovechar.
Pero no nos va a aprovechar como nos aprovecha el tomar la disciplina y hacerla mía y yo autodisciplinarme en leer la Escritura y así todas y cada una de las responsabilidades que para con Dios yo tengo en cuanto a la oración, en cuanto al compañerismo entre los hermanos y un montón de cosas que podemos nombrar entre todas estas. En tercer lugar, en Cristo vivimos con intención. Si tú y yo nos disciplinamos y somos constantes porque conocemos a Dios, vamos a encontrar que este asunto de vivir en Cristo no es meramente a la loca. Hay una meta que alcanzar. Tenemos un propósito por el cual luchar. Hay un camino trazado por Cristo Jesús por el cual tenemos que caminar. No es opcional. No podemos decir que estamos en Cristo Jesús, pero yo voy a vivir mi vida cristiana de esta manera, porque esto es lo que me gusta. No, el camino ya fue trazado por Cristo Jesús. Cristo Jesús está enseñándonos la manera en que tú y yo debemos de vivir, la dirección en la cual debemos caminar, porque es importante agradar a Dios en todo tiempo y en todo lugar, en adoración, en espíritu y en verdad. Versículo 17 del capítulo 6 de 1 de Corintios dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. No solamente somos uno los unos con los otros, lo cual podríamos votar porque no me caes bien o porque nos hemos peleado o porque no me gusta cómo se mueven las cosas aquí, según nosotros. No es que sea un hecho que lo podamos votar, pero pudiéramos decir: no, es que yo me puedo retirar de esta gente. Pero el pasaje nos dice que tú y yo somos uno con el Señor. Tú no puedes votar eso. Yo no puedo votar eso. A donde quiera que yo vaya, el Señor está conmigo si es que yo le he aceptado, si es que realmente yo soy de Él. No hay lugar en el universo donde yo me pueda esconder del Señor para no ser parte de Él y aún tener la salvación. Eso es imposible. Y esto lo ilustra de una manera más clara Romanos capítulo 8, versículos del 9 al 13. Romanos capítulo 8, versículos del 9 al 13 dicen lo siguiente: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahora te pregunto, ¿estás vivo? A ustedes no parece que están vivos. Yo no oigo ruido. Las personas que están vivas hacen ruido. Alaban a su Señor con todo lo que tienen. Los muertos son los que no se oyen. Y si somos uno con el Señor, si el Espíritu de Dios está en mí, soy uno con el Señor, yo estoy vivo, tú estás vivo, la iglesia está viva. Por consiguiente, no debemos estar enfocándonos en las cosas de la carne, porque las cosas de la carne son muerte. Tú y yo nos preocupamos, estando en la iglesia nos preocupamos demasiado por las cosas de la carne. ¿Qué vestiremos? ¿Qué comeremos? ¿A dónde iremos? ¿Cómo nos divertiremos? Cuando lo que nos debe estar preocupando hasta la muerte es la adoración para nuestro Dios.
Y únicamente cuando llegamos a la muerte y vivimos para el Señor es cuando podemos alabar en espíritu y en verdad, porque el espíritu que está dentro de nosotros, el cual Cristo puso ahí, es lo que adora al Señor, es lo que adora a Dios. Ahora nuevamente te pregunto, ¿estás vivo? Ya cambió un poco. Y tú y yo tenemos que tomar esto en cuenta, porque en Cristo Jesús tú y yo estamos viviendo con intención. No es una vida a la loca. Y esto lo recordamos todo el tiempo, que tú y yo debemos servir, evangelizar y discipular. Y que para poder servir, evangelizar y discipular, tú y yo tenemos que adiestrarnos en las armas espirituales. El estudio de la palabra, la oración. Tú y yo debemos tener buen compañerismo los unos con los otros y sobre todas las cosas guardar nuestro testimonio para que el mundo pueda ver en nosotros quién es Dios. Y estamos haciendo estas cosas. Vamos al campo de batalla, al mundo, a poner estas cosas en práctica. Y se nos van a dificultar las cosas. Vamos a tener oposición. Tenemos que disciplinarnos y ser constantes, porque vivimos con intención. Este es el entrenamiento: conocer a Dios, disciplinarnos y ser constantes, y vivir con intención. Es el entrenamiento. Ahora, este entrenamiento tiene resultados. Punto número 1. Si tú y yo nos entrenamos en conocer a Dios, y porque conocemos a Dios nos disciplinamos y somos constantes, y nos damos cuenta que en la disciplina y la constancia realmente aprendemos a vivir con intención, la vida en Cristo no se puede vivir en automático. Punto número 1. La vida en Cristo no se puede vivir en automático. Hoy en día, habemos muchos cristianos viviendo la vida en Cristo en automático. ¿Han salido en un viaje largo? Donde tú en tu automóvil usas lo que tiene tu automóvil que se llama control de crucero, en inglés, cruise control. Y tú llegas a la velocidad deseada, ¿sí? Y tú empujas el botón para que tu carro o tu automóvil se mantenga en esa velocidad. Y tú te relajas un poco porque ya no tienes que estar presionando el gas, manteniéndote al límite de velocidad y todas esas cosas, y estás manejando en crucero automático. Hoy en día, en algunos estados, tienen carros que realmente están en crucero automático. Tú te subes a ese automóvil, tú pones en tu GPS, en tu GPS, la dirección a donde vas a viajar, y tú te puedes relajar en tu carro, puedes leer un libro, puedes dormitar, echarte una siesta, y tu carro va a manejar por la ciudad y llegar hasta el lugar indicado a donde tú le pusiste esa dirección. Bueno, habemos muchos cristianos viviendo la vida en Cristo de esa manera. Hemos llegado al conocimiento de Jesús. Sabemos que Cristo nos ha salvado y sabemos que el destino final es la gloria. Y nos hemos tirado a invernar. No queremos que nos molesten, no queremos que nos perturben nuestro estilo de vida. No queremos incomodarnos de ninguna manera. Ya tengo a Cristo, ya sé que soy salvo, y ya sé dónde está mi destino final. Bueno, déjame decirte que si ese es tu pensamiento y esas cosas están en tu corazón, yo dudo mucho que tengas la salvación. Porque la vida en Cristo no se puede vivir en automático. La vida en Cristo se vive con intención. La vida en Cristo realmente es una batalla. Y ahí la razón por la cual tú y yo tenemos que entrenar sobre estas cosas. Conocer a Dios, disciplinarnos y vivir con intención. Si tú vas
en crucero automático y tú miras a tus amigos, tú no puedes esperar y bajarte del automóvil porque vas a platicar con tus amigos, o tienes hambre y, oh, allí está un McDonald's, me voy. No, tú estás en crucero automático. Tú realmente tienes que apagar tu crucero automático para hacer dichas acciones. ¿Cómo nos alimentamos espiritualmente tú y yo? No solo leyendo la palabra de Dios. Tú y yo tenemos que estudiar la palabra de Dios. Lo cual quiere decir que tú y yo tenemos que detenernos, específicamente y detalladamente buscar los tesoros que Dios tiene para mí y para ti en ese libro que se llama Biblia, para poder alimentarnos espiritualmente. Eso no se hace automático. La vida en Cristo no se puede vivir en automático. El entrenamiento de un soldado se lleva a la perfección en el campo de batalla. En el campo de batalla. En el campo de batalla es donde el francotirador realmente se da cuenta cuántas yardas él le puede pegar al enemigo. 100, 200, 300, 1600. Lo que está entrenando mientras está en la academia es a mantener el equilibrio, es a mantener la respiración. Al igual el soldado que está manejando un tanque en entrenamiento, está aprendiendo a poner los misiles, está aprendiendo cómo maniobrar semejante camión por todos lados. Pero realmente se lleva a la perfección cuando termina en el campo de batalla. La cosa cambia. No se puede vivir en automático. Pablo dice, no podemos ignorar que somos miembros del cuerpo de Cristo y que somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Pablo le está diciendo a los corintios, ustedes no pueden ignorar tal verdad. Y la cosa aún está en pie hoy en día. Tú y yo no podemos ignorar que somos miembros del cuerpo de Cristo y que somos templo del Espíritu Santo. Esto no se vive en automático. Tú y yo tenemos que relacionarnos los unos con los otros porque somos el cuerpo de Cristo, y tú y yo juntos e individual tenemos que relacionarnos con el Espíritu Santo de Dios íntima y personalmente para obtener de Dios lo que necesitamos para llevarlo a la perfección. Por ejemplo, aquí en este púlpito he predicado yo, he predicado Jesús y ha predicado Joel. Y podemos predicar el mismo tema y cada uno vamos a predicar diferente. Cada quien lo está llevando a la perfección de acuerdo a su relación con Dios. Y así sucesivamente cada uno de nosotros con todas las cosas que Dios nos da. Nos puede dar la misma tarea, pero todos vamos a tener diferente desarrollo. Porque la relación con Dios es personal conmigo. Y eso no lo puedo vivir en automático. La relación con Dios es íntima y personalmente contigo. Y no lo puedes vivir en automático. Tienes que relacionarte con Él. La victoria en nuestras batallas diarias depende totalmente del Espíritu que mora en cada uno de nosotros. No nos pertenecemos a nosotros mismos. ¿Quién quiere perder batallas? Nadie, ¿va? Bueno, ¿de quién dependen las batallas que enfrentamos todos los días? Dependen del Espíritu Santo que vive en ti. Y si no nos relacionamos con el Espíritu Santo que vive en mí, ¿qué tan victorioso voy a ser? No mucho. Y tal vez nada.
Y he ahí la razón. El Espíritu Santo no es una cosa, ni tampoco es una fuerza. El Espíritu Santo es una persona con quien tú y yo podemos conversar y debemos. El Espíritu Santo es una persona con quien tú y yo nos podemos relacionar y tenemos que tener cuidado porque le podemos ofender, de acuerdo a Efesios capítulo 4. Él está ahí para nuestro auxilio, Él está ahí para guiarnos, Él está ahí para consolarnos en nuestras debilidades, ayudarnos en todo tiempo y en todo lugar, porque la vida en Cristo no se puede vivir en automático. Y esto lo vamos a entender una vez que entremos a conocer a Dios, comencemos a disciplinarnos y ser constantes y nos demos cuenta que hay intención en todo lo que hacemos en Cristo Jesús. Glorificar a Dios no es algo que se puede hacer así como así. El mundo piensa que se puede glorificar a Dios así como así. Hace tiempo atrás estaba viendo el supuesto testimonio de un artista que ha sido por años y años y años. Y su música es música del mundo y lo hace muy bien. Es un experto en ello. Y él estaba diciendo que Dios le había dado esos dones y porque Dios le había dado esos dones, él debía expresarlos al mundo entero y dar a conocer su talento. ¿Por medio de quién es que las cosas son aceptables a Dios? Por medio de Cristo Jesús y únicamente Cristo Jesús. Tú y yo podemos ser la persona más hábil y más inteligente que existe sobre la faz de la tierra, pero si nuestra adoración no es por medio de Cristo Jesús, no llegará. Y tú y yo hemos sido llamados a adorar al Dios de los ejércitos, a Jehová. Ha de ser por medio de Cristo Jesús. No se puede hacer en automático. Cristo Jesús es parte de nosotros. ¿Recuerdas? El Señor es para el cuerpo y el cuerpo es para el Señor. Punto número 2. El entrenamiento nos enseñará que la persona que no vive para agradar a Dios no sirve para lo que fue creada. La persona que no vive para agradar a Dios no sirve para lo que fue creada. Todas las personas sobre la faz de la tierra, ¿para qué fuimos creados? Para adorar a Dios. No hay otro propósito. Y ahí la razón por la cual necesitamos llegar al conocimiento de Dios. Mediante Cristo Jesús. Porque a Él necesitamos adorar en todo tiempo y en todo lugar. Isaías capítulo 43 versículos 6 y 7 dicen lo siguiente: diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Si tú lees el contexto de Isaías, está hablando de su pueblo escogido, de Israel. Y sabemos que Israel fue esparcido por todos lados. Debido a su desobediencia, fueron entregados en cautiverio. Pero Dios no deja las cosas así. Está diciendo: todos los hijos míos y hijas diré al norte, tráelos acá, y al sur, no los detengas, déjalos llegar. Porque todo aquel que dice tener una relación con Dios, llegará a mí. ¿Por qué? Porque yo los he creado, yo los hice, yo los formé. Ahora te pregunto, ¿quién te hizo? Dios. ¿Quién te salvó? Cristo Jesús te salvó. Dios te hizo, Cristo Jesús te salvó. ¿Quién te lleva? El Espíritu Santo de Dios. La persona que no vive para agradar a Dios no sirve para lo que fue creada. Dios me creó a mí para su adoración.
Dios nos creó a nosotros para su adoración, para que tú y yo aprendiésemos a adorarle en espíritu y en verdad. Como iglesia, ir a las naciones y presentar quién es Dios. Con confianza, con autoridad y derecho, porque Dios es quien nos ha mandado. Romanos capítulo 11, versículo 36 dice lo siguiente: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, todas las cosas son para Él, y por Él todas las cosas han sido para Él, y todo es por Él. No hay otro culpable de todas estas cosas más que Dios, y por ello debe recibir adoración de toda su creación. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Cualquier cosa que tú y yo hagamos, lo debemos hacer para la gloria de Dios, en todo tiempo y en todo lugar. Simple y sencillamente el ser humano fuimos creados para adorar a Dios con nuestro servicio. He ahí la razón de la paga del rescate, o sea que Jesús pagó por ti y por mí, lo cual nos dice en el versículo 20 del capítulo 6 de Primera de Corintios: habéis sido comprados por precio para cumplir con el propósito de Dios cada día de nuestras vidas en su totalidad, aún después de que tú y yo dejemos este mundo. Punto número 3. Debido al entrenamiento de conocer a Dios, disciplinarnos y ser constantes y así vivir con propósito, o sea, con intención, la santificación no depende de esfuerzo humano. Me he encontrado con personas hablando de las cosas de Dios y interactuando unos con otros y sé que no tienen una relación con Dios. Sin embargo, ellos dicen ser bien espirituales. Déjame decirte que si no tenemos una relación con Dios, si no conocemos a Dios, si no nos disciplinamos y no somos constantes en disciplinarnos y no vivimos con intención, tú y yo no podemos ser espirituales. ¿Cómo conocemos a Dios? Por medio de inundarnos de la Escritura. ¿Cómo nos disciplinamos y somos constantes? Por medio de inundarnos en la Escritura. ¿Cómo es que tú y yo vamos a vivir con propósito e intención en esta vida? Por medio de inundarnos en la Escritura. ¿Cómo obtenemos la llenura del Espíritu para ser llenos del Espíritu Santo? Por medio de inundarnos con la Escritura. ¿No hay esas cosas? Es imposible ser espiritual. No es posible. La santidad, Primera de Pedro capítulo 1 versículo 16. Pedro manda y nos dice que debemos ser santos porque Él es santo. O sea que tú y yo debemos buscar santificarnos en la palabra de Dios, sabiendo que Dios es el único que santifica. Hebreos capítulo 12 versículo 14 nos dice que sin santidad, o sea que si tú y yo no buscamos la santidad que viene de la palabra de Dios, será imposible ver a Dios. Sin santidad no podemos ver al Señor. Y el Señor nos ha llamado para que estemos en su presencia adorándole en todo tiempo y en todo lugar. Dios en Cristo Jesús nos ha separado del mundo para así poder llegar a su presencia. Lo cual quiere decir que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Estamos en este mundo y el entrenamiento es para aprender a vivir separados de este mundo sin tener que salir de este mundo. Si eso tiene sentido. Pero para eso es el entrenamiento de conocer a Dios y disciplinarnos y ser constantes y vivir con propósito. Y así tú y yo poder hacer lo que Dios nos manda hacer. Todo lo que en la vida hacemos ha de ser hecho en santidad, pues es para el Señor. Si tú y yo salimos a la tienda, ¿en qué debe ser hecho? En santidad. Porque esas cosas nosotros no las pensamos. Nosotros pensamos que cuando vamos a la iglesia nosotros tenemos que ir en santidad.
que cuando leemos la Escritura lo tenemos que hacer en santidad. Pero si barremos la casa, oh no, eso no necesita santidad. Sí. O que si tú y yo nos bañamos, eso no necesita ser en santidad. Esas son cosas mínimas. No, Señor. El Espíritu de Dios vive en ti. Eres miembro del cuerpo de Cristo. Todo lo que tú hagas debe ser hecho en santidad. Y debes de apegarte a la Escritura, porque en la Escritura es donde vas a encontrar la santidad que necesitas para agradar a tu Señor. La santidad es el proceso transformador y el llamado a vivir apartado del mundo, apartado del pecado para Dios, lo cual es una marca distintiva de la salvación. O sea, si tú y yo tenemos la salvación, si tú y yo somos salvos en Cristo Jesús, esto debe de ser algo que nos identifica como tales, que tratamos de vivir separados del mundo. La santidad, o sea, practicar la santidad, llegar a vivir en santidad, nos ayuda a ver la posición que en Cristo Jesús tenemos, porque la posición que en Cristo Jesús tenemos la obtuvimos el día que fuimos salvos. Sin embargo, el día que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, nosotros no sabíamos ni quién iba, ni quién venía, ni nada. Lo único que sabíamos es que sentimos algo diferente en nuestro ser, que no supimos identificar, y alguien nos guió a los pies de Cristo y aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. O sea que nos arrepentimos de nuestros pecados en fe y Cristo mandó a su Espíritu Santo a morar en nosotros. Nosotros ni siquiera sabíamos eso. Porque realmente no sabemos. ¿Qué sabe un bebé recién nacido? Nada. ¿Tú no le puedes pedir a un bebé recién nacido que saque la basura? Ni siquiera te va. Ni siquiera sabe cómo va a comer. No sabe nada. Si tú tienes un bebé recién nacido y lo dejas allí sin cortarle su ombliguito y todas esas cosas, y no lo limpias y no lo lavas, el bebé ahí se va a quedar, no va a hacer nada. ¿Sabes qué es lo único que va a hacer? Llorar y morirse. Bueno, cuando nacimos a la vida espiritual en Cristo, eso éramos. No sabíamos absolutamente nada. Los hermanos en la iglesia nos comenzaron a guiar en la posición que ahora tenemos en Cristo. Una posición justa, una posición de santidad, una posición de hijos de Dios. Lo cual nos dice allá en Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 7, si quieren ir ahí por favor. Efesios capítulo 2. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Dónde está Cristo? A la diestra del Padre. ¿Por qué está Cristo a la diestra del Padre? Cristo está sentado a la diestra del Padre porque ya terminó con su obra. ¿Sí? Es algo simbólico de los judíos. Cristo está sentado a la diestra del Padre porque su obra quedó completamente terminada. Y en cierto sentido, Dios nos está dando a entender que la obra de la salvación en aquel que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador es un hecho. Es un hecho. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Apegarnos al entrenamiento, conocer a Dios, disciplinarnos diariamente en nuestra vida en Cristo para poder levantar manos santas para con nuestro Dios. O sea,
hacer uso de la posición que en Cristo Jesús tenemos, una posición justa, una posición santa, una posición verdadera, lo cual nos lleva a darnos a conocer como hijos e hijas de Dios. Eso no se puede vivir en automático. En segundo lugar, la formación del carácter de Cristo está siendo imprenta en la persona que conoce a Jesucristo como su Salvador. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18. Dice lo siguiente: por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo. Como por el Espíritu del Señor. ¿En quién estamos siendo transformados? En Cristo Jesús. Cada uno de nosotros que hemos entregado nuestras vidas a Dios, mediante el sacrificio de Jesús, de gloria en gloria, estamos siendo transformados a la imagen de Jesús. O sea que la imagen de Jesús está siendo puesta en nosotros cada vez que somos obedientes a nuestro Dios, a lo que nos está mandando hacer. La imagen de Jesús está siendo puesta en nosotros. Y cada día más, que si tú y yo vamos y nos vemos en el espejo espiritualmente, ¿no nos vamos a ver a nosotros? Si estamos prestando atención a nuestra vida espiritual y estamos viviendo con intención, la persona que tú y yo miremos en ese espejo va a ser a Cristo Jesús. Y cuando somos desobedientes y miremos a ese otro cuate que murió, nosotros vamos a preguntarnos, ¿y quién es ese? Porque de gloria en gloria Dios está transformando a cada uno de nosotros a la imagen de Jesús. Y en tercer lugar, hay una rendición total. Tiene que haber una rendición total. Y estas cosas no son hechas meramente por esfuerzo humano. Tú y yo no podemos llevar a cabo estas cosas. Estas cosas han de ser llevadas a cabo por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros. Cuando tú y yo llegamos al conocimiento de Cristo Jesús, se nos dice que nosotros rendimos nuestra vida a Cristo, pero nosotros no sabíamos qué era eso. Nosotros salimos ese día de la iglesia o del centro de acción o donde quiera que hayamos estado y seguimos haciendo las mismas cosas que estábamos entrenados a hacer. Algunos de nosotros cometimos grandes atrocidades porque eso es lo que estábamos acostumbrados a hacer. Pero ya obtuvimos el entrenamiento y nos dimos cuenta que tuvo que haber o tiene que haber una rendición total de mis derechos y una rendición total de todo quien yo soy al Espíritu Santo de Dios, lo cual es el acto voluntario de entregar el control de la propia vida, de la voluntad y deseos a nuestro Dios, quien puede tomar control de todas esas cosas y llevarlos para bien en mi vida, para bien en la vida de los demás, para bien aún en las vidas de quienes no conocen a Jesucristo como su Salvador. Esto implica un sacrificio vivo, santo y agradable de nuestra parte. Y tú y yo sabemos cómo hacer eso. Tenemos que rendir nuestras vidas en su totalidad a Cristo Jesús para poder presentar un sacrificio vivo, santo y agradable, donde la muerte del yo permite la vida en Cristo, en el creyente. La muerte del yo, o sea que ya no vivo más yo, sino que vive Cristo en mí. Estas cosas únicamente pueden ser hechas por el Espíritu Santo de Dios. El punto 3, número 3 era la santificación
no depende de esfuerzo humano, depende del Espíritu Santo que habita en cada creyente. Para terminar, en conclusión, el creyente es llamado a glorificar a Dios en su cuerpo, que es lo que nos dice el versículo 20 de 1 Corintios capítulo 6. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos. Y he ahí la razón por la cual nos dice que nuestro cuerpo no nos pertenece a nosotros mismos. Nuestro cuerpo es del Señor, porque somos miembros de su cuerpo. El Señor es para el cuerpo y el cuerpo es para el Señor. Y de acuerdo a ello es que tú y yo debemos glorificar a Dios en nuestros cuerpos. Todo lo que hagamos, todo lo que pensamos, todo lo que decimos debe glorificar a nuestro Dios. Esto significa que debemos honrar a Dios con nuestras acciones en todo tiempo y en todo lugar. Nos hemos de mantener en pureza sexual y santidad, reconociendo que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y que eso implica huir de la inmoralidad, cuidar la salud física como buenos mayordomos y usar nuestros miembros para su servicio y así reflejar su carácter. Y no solamente de inmoralidad sexual, de todo tipo de inmoralidad. Pero inmoralidad sexual es lo que está tratando en el capítulo 6 Pablo con la iglesia en Corintio. Y si prestamos atención a nuestro alrededor, en la iglesia en general, hay mucho de eso, inmoralidad sexual. Todos piensan que está bien, todo el mundo lo hace. ¿Cómo puede estar mal? Nada me ha pasado. Pero Dios dice que está mal. Dios dice que no debe ser. Y debemos buscar vivir bajo la autoridad y el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros. Y para eso tenemos que entregar toda nuestra voluntad. Para eso tenemos que entrenar en conocer a Dios. Para eso tenemos que entrenar en disciplinarnos y ser constantes. Para eso tenemos que entrenar en cuanto al propósito por el cual fuimos creados. Pongámonos de pie. Padre Santo que estás en los cielos, honra y gloria sean para ti en esta mañana, mi Señor. Te damos gracias por cada uno de los que estamos aquí, mi Señor, y pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a vivir de acuerdo a tus reglas, a tus mandamientos. Mi Señor, que lo que hemos escuchado aquí nos ha dado convicción, lo entreguemos a ti porque tú sabes qué hacer con ello. Y tú nos darás esas fuerzas, tú nos darás ese aliento que necesitamos para deshacernos de las cosas que nos agobian y tomar las cosas que en realidad no son de provecho para tu honra y para tu gloria. Te pedimos por todos aquellos que no pudieron llegar en esta mañana, mi Señor, que tú trates con ellos en su respectivo lugar, que les hables a su corazón y les recuerdes que hay un lugar donde les es preciso estar. Tu casa, mi Señor, en tu casa. Despídenos con bien de este lugar, mi Señor, y ayúdanos a disfrutar del compañerismo. Y ayúdanos a hacer decisiones sólidas, en especial antes de salir de este lugar. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén.